Buenos días, Sirio Lorenzo. Hoy es 15 de junio de 2009 y seguimos grabando estas cartitas que ya empecé a escribir también, están en un texto. Hoy te voy a hablar de el pantalón cortito y de algunas travesuras mías, de tu papá y de la tía Carolina. Hay una canción en Uruguay de un cantor-compositor que se llama El Sabalero, que se llama Chiquillada. Y si escuchas esa canción vas a ver en su letra muchas cosas que describen perfectamente mi niñez. Sobre algunas de ellas ya te he hablado. Esa canción tiene una parte que dice: pantalón cortito, bolsita de los recuerdos, pantalón cortito con un solo tirador. Sucede que cuando yo era niño teníamos que usar el pantalón cortito del tamaño de lo que ahora llaman bermuda, hasta que los adultos decidieran que habíamos llegado a la edad de poder usar pantalones largos. Y en mi caso eso sucedió solo después que yo ya estaba en primer año de liceo, con 11 años de edad, y concurrí al liceo bastante avergonzado por el hecho de todavía estar usando pantalón cortito, porque había algunos colegas que ya usaban pantalón largo. Claro, eso sí, que cuando me dieron los pantalones largos, con todos los juegos que hacíamos, se me rompían siempre las rodillas. Entonces mi madre, tu bisabuela Manuela, tenía que andar permanentemente cosiéndome rodilleras para que el pantalón aguantara más y para que yo no me lastimara, no tuviera las rodillas expuestas. En ese tiempo era común que casi todos los hombres usaran sombrero, no solo para salir de casa, sino incluso a veces dentro de casa. Me acuerdo que había un amigo íntimo de mi abuelo Emilio, llamado Don García, con el que mi abuelo jugaba largas partidas de cartas en la casa de Don García, y él usaba sombrero incluso dentro de casa. Incluso usaba ese sombrero para hacerle seña a los compañeros que jugaban cartas con él, moviendo rápidamente con la frente el sombrero que tenía puesto. Y de esa manera los compañeros se daban cuenta qué tipo de cartas tenía Don García. Como mi padre también usaba sombreros, yo los aprovechaba para jugar a los cowboys y a los indios, ya que en la época veíamos las películas de los cowboys siempre usaban sombreros, y entonces yo usaba los sombreros de mi padre para jugar a los cowboys. Claro, con el tiempo me fui dando cuenta que aquellas historias que contaban esas películas, en que los cowboys, que eran blancos, eran siempre buenos, y los indios eran siempre los malos, me fui dando cuenta que había cosas equivocadas en esas historias, porque los blancos, no solo en Estados Unidos, sino en toda América, le habían robado las tierras a los indios, y cuando los indios luchaban contra ellos era para defender sus tierras, para defender su familia, para defender su cultura. Y eso indica que siempre que mires una película o veas informaciones en una revista, en un diario, en un libro, en los diversos mecanismos de internet, tengas que construir tu propio juicio críticamente para tratar, con toda la dificultad del caso, de acercarte a la verdad. Ya que te hablé de pantalón cortito, te hablo ahora de algunas travesuras del abuelo y después de tu papá y de la tía Carolina. No para que las repitas, porque algunas de ellas son peligrosas, sino para que inventes tus propias travesuras. Claro, eso sí, cuidándote y obedeciendo a tus padres, por lo menos hasta que llegues a la adolescencia. Cuando yo era chico, como te dije, me gustaba ir al cine, y ahora también te agrego que me gustaba mucho ir a mirar fútbol. Yo jugaba al básquetbol y llegué a jugar bastante bien, pero también jugaba al fútbol, pero nunca jugué tan bien como al básquetbol. Pero siempre me gustó mucho también mirar el fútbol. Entonces íbamos a mirar los partidos del club nuestro, que era el Sarandí Universitario,
que siempre andaba oscilando ahí entre la primera y la segunda división local, y también mirar los partidos de la selección de Rivera que jugaba en la Liga Norte del Uruguay. Pero claro, como casi nunca tenía dinero para pagar las entradas, con algunos amigos y otros que eran extraños, nos quedábamos en la parte de afuera del alambrado del estadio, que en aquella época era del Club Oriental, antes incluso que se construyera el estadio municipal de Rivera, y allí teníamos que esperar que los guardias que había alrededor del estadio, que andaban a caballo por fuera del alambrado, no nos vieran, y tampoco que hubiera algún guardia interno que circulaba por dentro del alambrado que no nos vieran, y entonces en ese momento nos arrastrábamos rápidamente por un agujero que ya había debajo del alambrado, o un pequeño agujero en el propio alambrado, y nos escondíamos atrás de un muro de plantas muy espinosas que había inmediatamente después del alambrado, y a veces, claro, nos pinchábamos, pero mirando que no nos vieran los guardias de adentro del alambrado, llegábamos lo más rápidamente posible a la tribuna más cercana, y allí nos instalábamos rapidito para que no vieran que estábamos llegando desde el alambrado. Y disfrutábamos todo el partido gritando los goles propios y lamentando los goles ajenos como cualquier otro hincha. Te dije también que me gustaba mucho ir al cine, pero como raras veces tenía dinero para pagar la entrada, teníamos dos estrategias. Si queríamos evitar conocer la película solo a través de los relatos que hacían los amigos, que los hacían, como te dije, imitando todas las palabras y gestos de los personajes, el día después u otro día frente a una rueda de amigos que se reunía en el barrio. Pero para ver la película en el propio cine había dos estrategias posibles cuando no se tenía dinero para comprar la entrada. Una era salir antes de la última película de la matiné, que te dije que pasaban 3 películas, y entonces el portero daba un papelito, un cartoncito, que llamaba la contraseña. Claro, eso se usaba normalmente para ir al baño y volver de inmediato a ver el resto de la película, pero nosotros podíamos guardarla y esperar al domingo en que se usara una contraseña del mismo color para entrar a la mitad de la primera película, y así podíamos ver esa mitad y las otras 2 películas que venían después. Eso sí, como el cine cambiaba el color de las contraseñas, había que esperar que volviera a usar la contraseña del mismo color de aquella que ya teníamos en mano. Una segunda estrategia más arriesgada para poder ver las películas sin tener el dinero de pagar la entrada era quedar mirando los carteles que había ahí en el hall del cine, y en un momento en que llegara una persona atrasada que el portero tenía que acompañar desde la puerta que daba entrada a la sala oscura hasta una butaca con su linterna, y cuidando para que no nos viera el vendedor de entradas que estaba allí en el hall del cine, entrábamos rápidamente por la puerta, y una vez que traspasábamos la cortina gruesa que garantizaba la oscuridad de la sala donde estaba la gente, nos sentábamos en la primera butaca libre, ahí en la última fila, antes de que el portero se hubiera dado vuelta y pudiera vernos cuando ya volvía a su puesto después de haber acompañado a la persona que había llegado atrasada. Ahora te cuento 3 travesuras de tu papá. Cuando era chiquito, que tenía entre 1 año y 2, junto con la tía Carolina, que tenía 3 años y poco más que él, jugaban en el living y en el corredor del apartamento de Risengzar, en Bélgica, donde vivíamos. Y más de una vez, mientras la abuela María Josefina estaba cocinando, en horario en que no trabajaba en el foyer de la Mitié, que quedaba ahí también en Risengzar, donde ella era educadora, estaba cocinando o estaba haciendo otras cosas de la casa, yo estaba estudiando, y de repente la abuela me decía que mirara a ver qué estaban haciendo tu papá y la tía Carolina, porque no oía ruidos de los juegos. Y entonces más de una vez, cuando fui a ver qué estaban haciendo, lo sorprendí que se estaban comiendo alegremente la tierra de las macetas, de las plantas que la abuela criaba ahí dentro del apartamento. Otra picardía, cuando tenía un par de años y lo llevaba a jugar a él y a la tía Carolina a un gran patio que tenía losas, enlosado,
ahí en la planta baja del edificio de apartamentos donde vivíamos en Ricensar. Ese patio enlosado estaba rodeado por una valla metálica, una especie de baranda, para garantizar que los niños no se cayeran de ahí, porque había una caída grande hacia abajo, siguiendo la calle que bajaba en una bajada muy empinada hasta el bosque cercano, el bosque de Ricensar. Y entonces cuando bajábamos ahí jugábamos, por ejemplo, la pelota, y otras veces con triciclo o haciendo bolitas de nieve cuando nevaba en invierno. Pero jugando a la pelota con tu papá y con la tía Carolina, pasaba que Sirio, con esa edad, entre 2 y 3 años, muchas veces en vez de devolvernos la pelota a nosotros, a tu tía o a mí, simplemente se acercaba a la baranda y la tiraba. La pelota salía rodando y se iba bajando allá varias cuadras hasta llegar al bosque a veces. Entonces yo tenía que salir corriendo dando vuelta a la baranda que rodeaba el patio para llegar a la bajada pronunciada esa y tratar de encontrar la pelota antes que se pudiera perder en medio del follaje que cubría el piso ahí en el bosque. Ya siendo un poquito mayor, debía tener unos 10 años, Sirio Lorenzo se mandó otra travesura que no te la recomiendo. Cuando fuimos a París a visitar a los amigos que ahí vivían, ya estábamos instalados en Brasil, pero fuimos en un viaje a Europa, los 4, con la abuela, tu papá y Carolina, a visitar al tío José en Holanda, a los amigos Carlos Ramírez y Ana Puñales en Bélgica, y a los amigos Alejandro Alem y Angélica a París. Habíamos ido a visitar el Arco de Triunfo de París, y ese arco está rodeado por una cadena muy gruesa. Entonces le habíamos dicho a Sirio, que tenía un gorro de piel grueso al estilo ruso en la cabeza, que no hiciera travesuras ahí en esa cadena. Pero él se sentó en la cadena, se empezó a balancear fuertemente y en un momento se cayó para atrás y se dio con la nuca en el piso. Menos mal que tenía ese gorro muy grueso y que no le pasó nada serio, y seguimos paseando sin ningún problema. Un beso grande y que pases lindo.